La justicia. Vamos a hablar con el fiscal Delgado. Federico, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué se está jugando en Comodoro Pi? La gente está viendo un proceso que hace muchos años que se empezó a gestar y el gran público está conociendo hasta ahora conocían que la justicia es lenta, que había jueces malos, fiscales malos y buenos. Ahora estamos viendo una suerte de empresa, entre comillas, que funciona hace muchos años, que está montada en derredor de la cuestión legal, habitada por aventureros, vendedores de influencia, servicios de inteligencia, políticos, empresarios, algunos judiciales, algunos periodistas, que ha expropiado a la sociedad civil una cuestión pública como es la justicia. Entonces estamos viendo con mucha literalidad una crisis que viene de hace muchos años y cuyo impacto más terrible es que está devaluando la palabra de la ley y que además torna imposible no solamente que vos y yo no podamos solucionar un conflicto entre la justicia, sino que afecta inversiones, afecta una quiebra, afecta un juicio de desalojo, afecta despidos. Está la cuestión judicial, estamos asistiendo a la máxima expresión de la crisis de la cuestión judicial. ¿Esa es la justicia real? Digo, vos decías, se corrió un velo. Sí, es la justicia real. Digamos, por más, es duro para mí, es angustiante, yo soy parte de esa justicia, pero es la justicia real. Digamos, es la justicia real que está como la justicia, como muchas de nuestras instituciones, tiene un lenguaje atrasado con respecto a las relaciones sociales, a lo que le pasa a la gente. La justicia se hace preguntas viejas, responde preguntas viejas, las responde mal. Es el clásico ejemplo de los motochorros que están libres, la corrupción que no paga, de las prisiones preventivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo cómo ese desfasaje entre la realidad y la abstracción de la justicia ha permitido el montaje de estas empresas que también hablan de nosotros. Porque muchos argentinos, cuando tienen que elegir entre un abogado que se rompe el alma, que estudia y que los quiere ayudar técnicamente, tienen que elegir entre ese tipo y el que tiene un buen traje, el último celular, buen perfume y ofrece influencias, muchas veces los argentinos eligen el traficante de influencias, porque tenemos una relación complicada con la ley, ¿no? Entonces la cumplimos cuando nos conviene y la eludimos cuando la ley se nos viene encima. Eso también es un insumo que explica esta justicia tal como es, cuya máxima expresión ahora es la crisis de Comodoro Pi, pero me parece que sería un engaño reducirla a Comodoro Pi y sería aún más engañoso pensar que es un problema de tal juez, tal fiscal, tal periodista o tales jueces y tales fiscales. Es un problema mucho más importante porque esto está capilarmente ha penetrado en la burocracia judicial y son comportamientos que están sedimentados en el tiempo y que en cierto modo expresan una forma de hacer justicia que tiene el Estado argentino que claramente ha divorciado la justicia de la ley. ¿Cómo ves la situación de Stornelli hoy? No, eso me parece que es parte de una investigación que está llevando adelante un juez y me parece el menor de los problemas. A mí lo que más me aterra es la indiferencia de aquellas personas que aceptaron roles institucionales para mejorar la justicia y permanecen indiferentes. Y también me aterra la indiferencia de los buenos judiciales, que son la gran mayoría, de los buenos jueces y los buenos fiscales, que conocen en la mesa chica de todos estos comportamientos, que saben bien cómo se organizan, cómo se gestan y que con su silencio no hacen más que reproducirlo. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad. Pese a la crisis que estamos viviendo, es una gran oportunidad de que cada cual desde su lugar, cada cual con su porcentaje de responsabilidad, haga lo que tiene que hacer, coloque su pequeño grano de arena para discutir si queremos tener una institución judicial que nos sirva a nosotros, primero como ciudadanos para solucionar nuestros conflictos, para sentirnos seguros, y después como país para que nos garantice que los contratos se van a cumplir. Más la institucionalidad. Exactamente, porque me parece que nosotros precisamos dinero, precisamos desarrollo económico, precisamos inversión, precisamos trabajo. Yo me pregunto, me imagino que estoy en un país de Occidente, de los países de punta, y alguien me pregunta si puedo invertir en Argentina y tengo que mirar cómo se aplica la ley en la Argentina, cómo rige la ley, cómo se respetan los contratos. La respuesta es negativa. Me parece que la cuestión judicial, ya una vez lo hablamos con vos gentilmente en este programa,
parece que afecta mucho más nuestra vida cotidiana de lo que nos parece. Nos parece que es algo lejano, pero es algo que nos habita en todos nuestros actos. ¿Crees que se puede caer la causa de los cuadernos, como decía recién Jorge, que hay tantos intereses cruzados? Yo coincido con Jorge en que la causa de los cuadernos, digamos, es una causa donde hay intereses cruzados muy fuertes. Digamos, nos guste más o nos guste menos, hay los sectores más importantes del empresariado argentino se han autoincriminado. Porque una cosa es que estés metido, te puede meter un tipo que te odia. Otra cosa es personas que se han autoincriminado, que han reconocido hechos delictivos. Eso me parece que va a terminar en un gran juicio oral, digamos, me parece que naturalmente. Ahora, creo que es una oportunidad de oro para la justicia argentina. Creo que se abren dos caminos con la causa de los cuadernos. Si sale bien, en el mejor escenario, si sale bien quiere decir que hay una sentencia que sea creíble. Esa justicia, claro, en definitiva. Inocentes, culpables, pero algo creíble, que todo el mundo lo crea, que lo respete. Creo que iniciamos un camino de reconciliación de la justicia con la sociedad civil. Ahora, si esta causa fracasa, me parece que ya la crisis sería terminal y tenemos que pensar en soluciones mucho más complejas o aceptar que vivimos en un país donde la justicia funciona como el viento, a veces del norte, a veces del sur. Eso te iba a preguntar. La grieta está en la justicia. Digo, hoy se habla de un juzgado de Dolores que tiene más afinidad supuestamente con los CA, de un juzgado que no la tendría. La justicia está integrada por ciudadanos de esta sociedad y tiene los mismos hábitos, las mismas patologías, las mismas virtudes y los mismos defectos que tenemos nosotros como sociedad. Es inevitable. Por eso me parece que yo alguna vez cuando presenté con vos acá un libro te decía que el desafío era hacer una profunda reforma cultural en la justicia y recuperar la noción de servicio público. En tanto y en cuanto los judiciales y también otros cargos institucionales no comprendamos que ingresar al Estado es entrar a un lugar donde vas a servir al otro, donde hay que resignar honores, pero riquezas. Es como muy difícil hoy, ¿no? Yo creo que es una cuestión de incentivos. Vos manejás mejor que yo la cuestión económica. Y la economía funciona con incentivos. Parece que en la justicia no hay incentivos para premiar a los que se portan bien y no hay incentivos para castigar a los que se portan mal. Digamos, hay resortes previstos, hay instituciones creadas para ese fin, pero esas instituciones funcionan lento y muchas veces mal. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es empezar por el principio. Premiar al que se porta bien, castigar al que se porta mal y hacerle sentir a aquel que es leal con la Constitución que tiene un premio por eso. Digamos, y que no solamente la cuestión de la autonomía, de la independencia, quede sujeta a la idoneidad moral de una persona, porque la sociedad está llena de pícaros. Y en la justicia no hay plan B para los pícaros. ¿Y qué lugar tiene un D'Alessio, por ejemplo, un D'Alessio en la justicia actual? Es un habitante de estas empresas, entre comillas, que yo con las que empezamos la conversación, está lleno de D'Alessios. Son aventureros, pescadores de negocios, tipos que están circulando, que hay incluso, lo hablaba fuera de cámara con unos colegas tuyos, en la sala de prensa de Comodoro Pi hay 2 o 3 personas que ni siquiera los propios periodistas saben por qué están ahí. A veces dicen que son abogados, a veces son corresponsales de enigmáticas agencias del exterior, digamos, y todos sospechamos. Pero todo ¿Y por qué nadie toma cartas? Bueno, no lo sé. Es parte de la indiferencia, es lo que hablabas hoy con Jorge, el olvido, la indiferencia social. No sé bien a qué responde ese comportamiento de los argentinos, pero claramente hemos naturalizado y hemos aceptado que conviva la justicia formalmente concebida por la Constitución y hemos naturalizado la existencia de esta cuestión, de este sistema parajudicial, habitado por personajes que nada tienen que ver con la ley y que sin embargo conviven con nosotros. Y esto lo saben los abogados, lo saben los jueces, los fiscales, los periodistas, pero todo el mundo acepta todo el mundo acepta convivir con lo que sabemos que está mal. ¿Y cuánto perjudican estos personajes en la credibilidad de la justicia? Muchísimo. Primero, aparte hay un trabajo que hacen estas personas que es un trabajo de crear sentido común, pero de una manera muy subterránea que no llega a los grandes medios. Del momento que vos llegás a un juzgado, cualquier persona de a pie que tiene otros problemas, mucho más graves por ahí que comprender la cuestión judicial, llega a la justicia y un tipo le dice, mire, usted tiene tal problema, este juez es coimero, usted me la plata a mí que yo se la llevo. Y eso se hace montando una escena donde las asimetrías de recursos simbólicos, las asimetrías derivadas del lenguaje, de la solemnidad judicial, vuelven que esos personajes que son grandes actores, vuelven creíble la historia. Entonces hacen un trabajo de esmerilamiento de la institución judicial que es sigiloso, que es cotidiano, que
se prolonga en el tiempo y que cuenta con la complicidad estructural de muchos judiciales que no ponen coto a esto y de muchas instituciones que podrían ayudar a que esto deje de pasar. Por ejemplo, el Colegio de Abogados. Hay muchos abogados que son inescrupulosos, que tienen el título de abogados, pero que son tipos que están muy lejos de la Constitución a la cual prometieron lealtad, y sin embargo no hay ningún tipo de control. Cuando decís dentro del colegio, sancionar a aquellos como dentro de la justicia. Como dentro de la justicia también a nosotros. Y después hay una cuestión que tiene que ver también con los ciudadanos, ¿no? La relación que tenemos los argentinos con la ley es muy compleja. Eso excede a un juez, excede a un fiscal, excede a un periodista o a un abogado. De ahí hay que hacer otro tipo de trabajo que es colectivo y que es a mediano plazo. Pero en el corto plazo los incentivos para quienes son buenos y los castigos para quienes son malos, a mí me parece un remedio bastante sano, bastante viejo, pero no por eso eficaz para solucionar estas cosas. ¿Y cómo cayó entre los fiscales la situación de Stornelli? Digo, ¿cómo? Comodoro Pi hace mucho tiempo que está en estado de alerta, porque aparte va de crisis en crisis. Digamos, va de crisis en crisis hace mucho tiempo. Es por A, por B, por C, es un espejo por lo del país, que fuere. ¿no? Es bastante un espejo del país y además la política partidaria se ha desplazado hacia los tribunales en todo Occidente. En la Argentina se ha concentrado en Comodoro Pi, pero nuestra política, como bien decía Jorge antes, tiene algunos comportamientos particularistas que la alejan de un juego cooperativo donde se busquen consensos y grandes políticas y se transforma en un juego suma cero. Este juego suma cero significa que casi hay que eliminar al otro. Y ahí entran a jugar otro tipo de factores y otro tipo de actores que agudizan la crisis de la justicia y hacen que todos los días las páginas de los diarios tengan mucha más información de Comodoro Pi que de la Casa Rosada o del Parlamento, lo cual está mal. Eso no debería ser así, pero es lo que está pasando. La idea de descentralizar Comodoro Pi, que también se está barajando. Sí, es interesante. Eso lo quiso hacer Gustavo Vélez y se tuvo que ir de la Argentina. Por el poder. Fue 2 años de la Argentina cuando casi estuvo a punto de federalizar lo que sería la cuestión judicial. Digamos, 12 tipos con semejante poder político, con escaso control, con sistemas de rendición de cuentas que no funcionan, es una locura en cualquier república. Digamos, pero una vez que los poderes se ejercen, que se asientan, no se quieren correr. Es muy difícil desarmar eso, ¿verdad? Necesita la cooperación de esas personas y la Argentina es un país donde los actores institucionales, lejos de trabajar con lógicas cooperativas, trabajan con lógicas de suma cero. Entonces me parece una cuestión compleja. Pero no hay ningún reparo constitucional, por ejemplo, para federalizar la justicia y para introducir el juicio por jurados, al menos para los delitos de corrupción. ¿Sabes la cantidad de problemas que nos ahorraríamos si los ciudadanos tuviesen la responsabilidad de juzgar ellos la causa de los cuadernos? Que haya un fiscal y un juez que junten las pruebas. Sí, es cambiar un poco el juego. Pero es lo que dice la Constitución, que histórica e irónicamente aún no se ha cambiado desde 1853 hasta ahora. Gracias, Federico. A vos. El fiscal Delgado con